Bien, antes de cada enseñanza hemos estado orando por diferentes semillas, pero durante esta semana yo creo que también a ti te ha impactado mucho de cómo el país está, y queremos orar por México y orar por la situación de nuestro país. Me sorprende mucho escuchar tres noticias. Todo esto de lo de Iguala, ¿no? Los normalistas y todas las familias afectadas con esta situación, es algo muy, muy impresionante, y la verdad es que ha destapado cosas que nos sorprende, ¿no? Por un lado, y por otro lado no nos sorprende. Dices, ok, porque siendo cristianos podemos entender varias cosas. Número uno, el hombre es pecador. Es así, el hombre es pecador y va a buscar sus propios intereses, y simplemente no nos sorprende el hecho de que el hombre sea así, sino que nos sorprende el hecho de que sucedan cosas como lo que sucedió ahí en Iguala, y quisiéramos orar por eso. La segunda fue algo muy, muy personal: escuchar a una hermana aquí de la congregación platicar acerca de su hermana, y cómo su salud empezó a deteriorarse con dolores en la espalda baja y demás, y que la llevaban al doctor, y los doctores la mandaban de, ay, te tienes algo muscular y vete a tu casa y tómate esto y listo, pero no cedía el dolor, no cedía el dolor. Llevaban como un mes, y la última visita al doctor, una vez más era lo mismo, estaba internada y la querían dar de alta, y ella insistió y dijo, no, o sea, algo está mal con mi hermana y tienen que decirme qué es lo que tiene. Pues tiene una lumbalgia, tiene un dolor en la parte baja de la espalda y nada más. Y ella, no, o sea, yo sé que tiene algo más porque lo que le has dado para eso, no. Y la verdad es que se metió en una discusión, incluso llegó hasta con el director, ¿no? Y con el director del hospital donde la atendían. Lo que le decía es, ¿pero qué quiere? Y dice, pues que me digan qué es lo que tiene, ¿no? Que me den un pase para una especialidad y demás. Y todo este tiempo ella estaba orando, Señor, solamente tú sabes. Y lo que describía para mí era muy fuerte, porque pues yo estudié medicina, ¿no? Y sé lo que es un hospital, y tienes que tener amor por las personas en un lugar como tal. Y lo que estaba describiendo era una falta de amor total. Y una vez más, no me sorprende porque el hombre es pecador y solamente piensa en sí mismo, pero me sorprende que haya pasado con una hermana de aquí de la congregación, y cómo ella lo transmitía, lo decía y lloraba por la situación que ella había pasado. Y cuando sucede esto, el doctor vuelve otra vez a verla y decirle, váyase a su casa, llévesela a su casa, a su hermana. Y dice, no voy a firmar la alta, tienen que revisarla. Esa mañana su hijo oró, Señor, que el doctor que la está atendiendo, Señor, sea la persona indicada para llegar al diagnóstico correcto. Y resulta que tenía un tumor, ¿no? Y que era cáncer, ¿no? Y entonces la tuvieron que operar de emergencia. El doctor tuvo que decirle, discúlpeme, la quería mandar a casa, pero en realidad tenía un gran problema, ¿no? Y eso la llevó a decir, pues mi hijo oró por usted, y no es casualidad que usted haya sido este doctor y que haya tomado este tiempo para llegar a este diagnóstico. Y entonces se le dice, pues salúdeme a su hijo y que siga orando, ¿no? Sabes, podemos impactar la vida de otras personas a través de eso. La tercera noticia es que este jueves amaneció el día, y mi esposa, revisando algunas noticias, supo de algunos atletas que fueron secuestrados en el Ajusco, ¿no? Y después de algunas horas, al siguiente día, si no me equivoco, escuchamos la noticia en el mismo Twitter de Fabiola Corona, que le daba gracias a Dios por las oraciones y por el cariño que habían mostrado las personas, ¿no? Y para mi sorpresa, Fabiola Corona viene a Semilla de Mostaza desde hace 7 años. Ella está acá y quiere hablar de cómo Dios hizo la obra durante este tiempo que estuvo ella allá. Pásale por acá, por favor, recíbela con un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias. Platícanos, ¿cómo fue esta experiencia que viviste? Bueno, quería compartir mi historia, mi testimonio, como un mensaje de esperanza, de fe, del poder de la oración. Mucha gente seguramente pasa por crisis y por obstáculos y por cosas feas, y ahora me tocó a mí.
Somos humanos y yo tuve 3 etapas. La primera etapa fue como de pánico total, estaba temblando, estaba arrodillada temblando. Pensaba el peor escenario con lo que está pasando, pues no crees que la vas a librar de ahí. Entonces estaba muy nerviosa, muy asustada. Mi segunda etapa, recuerdo como a las 7 horas, estaba enojada con todo el mundo, enojada con Dios. Decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque yo… enojada porque quería hacer un récord y subir rápido la Jusco por una chava que me estaba ganando el récord y yo iba por ese récord, pero gracias a Dios que iba tan rápido que mi esposo es mi compañero de hace 9 años de vida y de batallas y de entrenamientos, y esa vez él iba conmigo, pero se sentía cansado porque acabamos de competir y se quedó con otras 3 del grupo, 3 chavas del grupo y un niño de 16 años. Wow. Y nada más nos alcanzaron a agarrar a mi entrenador, a otro chavo y a mí, y yo creo que mi esposo venía ahí en bici, pero no le tocó ver cuando nos agarraron, y gracias a Dios que no le tocó a él ni a los demás. Veo cada detallito que Dios hizo perfecto todo, y me tenía que pasar a mí en ese momento. No era por nosotros, era por las 4 señoras que llevaban su camioneta con chofer, y pues nosotros estuvimos en el momento exacto, en el punto exacto. Quizá lo vea al principio como mala suerte, pero ahorita lo veo como buena suerte, porque tuve muchos aprendizajes en ese momento. Entonces, cuando estuve culpando y a las 7 horas estábamos las 7 en una casa de campaña en el bosque, en pleno del bosque, y podíamos hablar poquito, yo decía, es que ¿por qué yo? Y una chava me abrió los ojos, y esa frase yo me la sé, y yo lo sé, pero necesitamos a veces coscorrones de alguien más que te lo recuerde. La pregunta no es por qué yo estaba ahí, es para qué. Y entonces empezó a cambiar mi chip y empezó a cambiar la forma de pensar, y decía, es cierto, Dios tiene un plan para mí, quiere que haga algo, es para algo, quizá para darle esperanza a la gente, para dar fe, para ver realmente el poder de la oración. Recuerdo que estaba enojada con Dios desde hace 3 competencias atrás, porque escribo mis reseñas de las competencias, y estaba enojada porque yo quería un primer lugar. Y yo decía, es que vine a la conferencia de lo de la oración, de cómo orar, de ser específico, de qué es la voluntad de Dios, de todas esas cosas. Y yo decía, es que te oré en específico y te dije, por lo menos dame 5.º lugar, te ruego, no te pido el primero, te pido el 5.º. Y me dejó a milésimas de segundo del 5.º lugar, no me lo quiso dar. Y yo estaba enojada, y yo decía, me tienes castigada, me tienes olvidada, me siento así, me siento así. Y al siguiente también, 3 veces me pasó, 3 competencias. Y yo decía, es que por un segundo se me fue el 3.er lugar. Y yo preocupándome por esas banalidades de la vida, de si primero, segundo y tercero. O sea, lo más importante en ese momento ya para mí era el simple hecho de respirar. No me importaba si ganaba, perdía, o si se llevaran mi bicicleta, que al principio cuando vi que se la llevaron fue un balde de agua. Y entonces estuvo padre en la casa de campaña porque cambié a la 3.ª etapa de esa crisis, y la 3.ª etapa le decía, Dios mío, solo te pido que me llenes mi Espíritu Santo y me des todo lo que necesite, esperanza, templanza, paz, mansedumbre, fuerza. Y todas esas señoras, cada una tenía algo diferente. Una decía, yo voy a meditar. Luego otra decía, piensen que tenemos un escudo azul. Y luego un chavo callado, ese no decía nada. El otro nada más decía su frase, todo va a salir bien. Y a mí lo primero que me nació ahí en ese momento, yo los volteé a ver y les dije, tengan fe, Dios está aquí. Y es lo único que me salió de mí. Y sí sentí, decía, Dios mío, era literal, no me acordaba de muchos versículos, pero sí me eché el Padre Nuestro varias veces, y se me olvidaba la mitad y volví a empezar desde el principio. Pero sí me acordé de un versículo a mi manera, y era literal porque es el de que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, y sí era literal porque estábamos acampando en el bosque. Y de repente estábamos en silencio, de repente medio hablábamos en murmullo, escuchábamos a los otros que estaban allá al lado cuidándonos, y decía, Dios mío, deja sentir que sirven mis oraciones, porque yo no sabía que toda la gente estaba orando. Ya después me enteré que mi familia en Guadalajara, la iglesia de mi mamá, estaban orando, familiares de otros lados que me mandaron mensaje que todo el mundo estaba orando. Y yo pensé que nada más era mi oración, y dije, ojalá sea tan poderosa mi oración nada más para que esto ya acabe y termine y salga bien. Y yo le decía, dame señales, Señor, para sentir paz.
y según yo sentía señales, porque de repente estábamos en silencio y se escuchaba un viento huracanado fuertísimo, y yo decía, seguramente es Dios que me está hablando y me está diciendo que es tranquilo, que Él está ahí, que todo está bajo control, y eso me daba paz. Y después oscureció como a las 6:30, y era todo de noche, y la casa de campaña estaba poquito abierta y entraba el rayo de la luna, de la luz de la luna. Y justo vi, estábamos todos acostados, y vi en mi cobija, nos dieron cobijas como de pueblo, de esas como de franela, y vi en mi cobija como el pequeño rayo de la luna, y empecé a jugar con la mano y a ver la luz y así, y de repente agarro la cobija y le hago así, y son de esas cobijas que son como rayadas, como así, y justo cuando la levanto vi el pedacito que era como una cruz. Y yo decía, ay Dios mío, yo no sé si esto significa que estás aquí porque es la cruz de Cristo o que es la tumba que ya nos valió. Obviamente en esas situaciones tienes que borrar todo pensamiento negativo, porque de repente sí me invadía algún pensamiento de que este final no iba a estar tan feliz, pero trataba de borrar todo eso y de pensar positivo, y ya gracias a Dios las últimas horas estuve tranquila. Yo dije, Dios, lo que sea tu voluntad, ya, o sea, me da lo mismo si me quieres viva o no. Pero luego decía, pero Dios, todos tenemos un propósito o una misión aquí, y eso lo sé muy claro, y es para ayudar a alguien más en el talento que cada quien tenga. Y yo decía, no puede ser que ya termine aquí mi historia, pues tengo más que dar, y además todavía no tengo chiquillos, y dije, todavía no es mi momento. O sea, yo sé que es tu voluntad, pero dame chance de tener hijos o algo. Y pues gracias a Dios terminó todo a la 1 de la mañana, 15 horas, creo que nunca había orado 15 horas seguidas sin parar. Y lo vi como una historia de tres etapas. Fue una pesadilla, fue un milagro, porque que haya salido todo tan perfecto, no lo puedo creer, y fue una oportunidad para vivir como otra oportunidad para vivir como Dios quiera que yo quiera que viva. Y pues estoy muy agradecida por, no sé, quizá muchos de ustedes escucharon la noticia y seguramente se pusieron a orar, y solo les puedo decir que el poder de la oración pues es lo más poderoso, y gracias a Dios estoy aquí y les quiero compartir eso para que cuando estén en ese tipo de crisis, pues está bien que se enojen y que pataleen, pero pues ya luego traten de recapacitar, todo pasa por algo y es para aprender algo bueno, algo más grande, y gracias a Dios estoy aquí. Quédate. Oramos por ella, ¿verdad? Pero antes de orar, es que uno ve esas noticias y dices, híjole, ¿y qué nos quedaría a nosotros si nos pasara a nosotros, no? Pues mira, ¿no? Dios nos protege, Dios nos guarda, no hay ninguna duda. O sea, no tengas miedo, no tengas temor, vive para Cristo, vive para Él. Él te protege y Él te guarda. Señor, gracias por ser tan fiel, Señor, y queremos darte gracias por la vida de Fabiola, Señor. Gracias por cuidarla, protegerla, Señor, y porque el día de hoy pude venir a la iglesia, Señor, y poder compartir del poder, Señor, de la oración, del poder tuyo, Señor, en medio de una situación como esta, Señor. Y Señor, te pedimos por nuestro país, Señor. Simplemente, Señor, derrama tu espíritu, Señor, y que muchos puedan conocer de tu amor, que puedan saber quién eres tú, Señor, y puedan, Señor, rendir sus vidas a ti. Oramos por un avivamiento en nuestro país, Señor, donde tú gobiernes, Señor, donde tú reines, Señor, donde todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias por nuestra hermana Fabiola, Señor, y gracias por la obra que tú has hecho en ella, Señor, por su familia, Señor. Sigue haciendo tu obra en ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias. Abre tu Biblia en Josué capítulo 5. El pastor Iber compartió el principio del capítulo 5 y nos dejó los últimos 3 versículos, este encuentro que tiene Josué con quien se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Si recuerdas, el pueblo de Israel ya está dentro de la tierra prometida. Ya cruzaron el Jordán, ya están en el lugar que Dios había prometido que les iba a dar. Se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia, y ahora están viviendo esa promesa, esa realidad.
¿no? Y la semana pasada vimos cómo lo primero que hicieron Dios le pidió afila cuchillos, ¿no? Y pareciera que la orden fuera, bueno, porque vas a atacar, pero no es así. Lo primero que tenían que hacer era rendirse por completo, rendir completamente sus corazones a Dios. Y hablamos acerca de la circuncisión del corazón, de dejar la carne, pero también de este recordatorio llamado la Pascua, donde pudieron ver el poder de Dios a través de la sangre, ¿no? Y cómo podemos ver ahí nuestra vida, cómo Dios, cuando nos ha traído a una nueva vida, nos ha dado esas promesas. Necesitamos recordar la cruz todos los días, necesitamos recordar a Cristo y lo que Él hizo por nosotros, porque eso es lo que le da sentido a estar en esta nueva vida en Él, ¿no? Y al entrar a la tierra prometida tienen que enfrentar muchas cosas, batallas, enfrentarán batallas. Están ahí en la tierra que fluye leche y miel, pero hay personas habitando estas tierras, lugares y ciudades que tendrán que conquistar, batallas que tienen que enfrentar. Y para nosotros como creyentes, la Biblia dice exactamente eso. El libro de Efesios me habla acerca de todo lo que he recibido de parte de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu. En el capítulo 1, grandes bendiciones que hemos recibido de Dios y que trae grandes beneficios también, tremendos beneficios. Pero el mismo libro de Efesios al final nos habla de que hay una batalla espiritual que libramos todo el tiempo. Tan claro es que Pablo invita a la iglesia de Éfeso: vístete con toda la armadura de Dios. Vístete con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados en lugares celestes. Ahí está en Efesios 6, versos 10 al 13 esta descripción. Así es que esto lo entiendo. Estar en Él no nos libra de batallas, pero podemos enfrentar la batalla junto con Él. ¿Se entiende? Dios nos ha dado grandes bendiciones y grandes promesas, pero cada día enfrentamos batallas, y tus batallas no son exactamente mis batallas. Y por más que quisiéramos andar todos juntos a todos lados, ¿verdad? ¿No sería increíble, no? Andar con todos los hermanos y todo el tiempo orar, y vas a la tienda y son hermanos, ¿no? Y les pides fiado y te fían. No, no es cierto. y vives en esta comunión y demás, pero no es así. Cada uno de nosotros se va y enfrenta situaciones día con día, pero Dios te ha dado grandes bendiciones, te ha dado grandes promesas. Dios te ha bendecido grandemente y puedes enfrentar las batallas junto con Él, no a solas. Estar en Él no te va a librar de batallas, pero nos hace enfrentarlas de su mano. Mira lo que dice en Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Quisiera leerlo y orar, pedirle a Dios que sea Él el que nos hable esta mañana. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Este día queremos aprender más de ti, Señor. Aprender más de ti, Señor. Y, Señor, y como hemos dicho, Señor, tu palabra nos dice que en nuestra vida cristiana no es, Señor, en un campo de juego, sino en un campo de batalla, Señor, en una guerra que libramos todos los días y todo el tiempo. Pero, Señor, tú quieres enseñarnos este día, Señor, que tú estás con nosotros. Ayúdanos a aprender, a meditar, a no solamente entender, sino hacer nuestra tu palabra este día, Señor.
y que las batallas que enfrentemos esta próxima semana podamos ver la diferencia, Señor, de estar contigo enfrentando cada una de ellas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo primero que quisiera decir de este pasaje es que esto es una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una epifanía es algo celestial sucediendo. Cristofanía es la aparición de Cristo, ¿no? Esto es una cristofanía. ¿Y por qué digo que es una cristofanía? Porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que su Hijo unigénito Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, quien está presente ahí es el mismo Señor Jesús. Y lo veo tan claro porque cuando Josué se postra para adorar a este ser que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, este príncipe no le dice: hey, levántate, no me adores a mí, adora a Dios. Josué era una persona que se le había encomendado leer la palabra, ¿recuerdas? Meditar en ella día y noche. Y entre los mandamientos de Dios, el primer mandamiento es: no te postrarás ante ningún otro Dios. Por lo tanto, si se está postrando y adorando, está adorando al Dios verdadero. Cuando hay un momento en el que Juan, el discípulo amado, ¿no?, cuando está escribiendo el Apocalipsis, él describe una visión donde ve un ángel y dice que él se postró ante él, y el ángel inmediatamente le dijo: no me adores a mí, adora a nosotros. Lo único que somos consiervos. Soy un consiervo tuyo nada más. Entonces no es solamente un ángel, no es solamente un ser, es el mismo Señor Jesús. Y en el pasado ha habido momentos que hemos estudiado donde sucede algo muy parecido. Por ejemplo, con Abraham, ¿recuerdas? Cuando Abraham, justo en el capítulo 18, ya él tiene cerca de 99 años y Dios le había prometido darle un hijo, y recibe a 3 extranjeros, a 3 peregrinos. Y cuando se acercan, él los atiende, ¿recuerdas? Los atiende y ellos le revelan: sabes, tendrás un hijo y lo tendrás de Sara, ¿no? Y en ese encuentro 3 estaban ahí. 2 de ellos son los ángeles que van a Sodoma a traer juicio sobre Sodoma, y uno es el que se queda y dice que es Dios hablando con Abraham y revelándole sus planes. Es una cristofanía. Uno de ellos era Jesús. O recordamos, por ejemplo, a Jacob cuando peleó con Dios. Ya quedándose solo, empieza a pelear un varón con él. Cuando el varón no puede con él, ¿a quién se parece, no? Cuando Dios no puede contigo, entonces Jacob, este varón le saca la cadera de su lugar, ¿no? Y con dolor él le pregunta: ¿y cómo te llamas?, ¿no? Y es el mismo Dios, porque el mismo Jacob dice: he peleado con Dios, he peleado con Dios. O si recuerdas más adelante en la historia, Sadrach, Mesach y Abednego son metidos en un horno de fuego, pero cuando observan hay 4 ahí, Uno de ellos es Jesús, y aquí está otra vez haciendo una aparición el Señor Jesús para enseñarnos algo. Pero aquí viene como el príncipe del ejército. ¿Por qué? Porque Josué está a punto de enfrentar una batalla. Y sabes, Dios viene a nosotros en el lugar en donde estamos para ayudarnos a enfrentar lo que estamos pasando. Así Abraham era un peregrino y estos se acercaron como 3 peregrinos. Así estos hombres entraron al horno de fuego, y ahí está Jesús con ellos, protegiéndoles, guardándoles, cuidándoles. Así Jacob, como un hombre peleonero, ¿no? Llega a alguien que batalla con él y que lucha con él, ¿no? Así ahora se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y no es otra cosa sino este encuentro, el momento en que Dios le dice: aquí estoy contigo. Ya hemos visto en los últimos capítulos, en el principio del libro de Josué. ¿Recuerdas en Josué 1, versículo 5, cómo Dios le dice a Josué: estaré contigo, ¿no? Bueno, ha llegado el momento en que él lo puede ver. En el versículo 9 incluso,
Le dice: esfuérzate, sé valiente, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahora aquí está presente. ¿Te acuerdas que incluso oraron por él? Oraron por Josué, el pueblo oró animándole y diciendo: con tal que Jehová siempre esté contigo, te seguiremos. Y dijimos: esto realmente es una oración diciendo que Dios esté contigo. Pero ahora lo está viendo. En Josué, por ejemplo, en el capítulo 2, vimos a Rahab, ¿recuerdas? A Rahab, la ramera que encontró salvación en el Dios de Israel. Ella dice: todos estamos temblando porque sabemos que Dios está contigo. Pero este es el momento en el que Él se da cuenta, Él está aquí. ¿Has tenido momentos así? ¿Has tenido momentos así? Yo recuerdo un momento, es un momento en el que recuerdo que me di cuenta, Dios está ahí, y no tuvo que ver con una crisis o con un problema, ¿no? Sino que en esa época recuerdo Camila, que ahora está como de este tamaño, ¿no? Era una bebé que podía cargar en mis brazos, ¿no? Y Camila era bien inquieta, y para dormir, bueno, había que sacudirla para que durmiera, ¿no? O sea, era de las que tenías que subir al carro y pasear para que se durmiera y regresar a casa, ¿no? Y la ponías en la cuna y se despertaba y era no. Entonces la agarrabas y tenías que mecerla para que se durmiera, pero no era de esas que se mecen así de sino era de las que meces así, ¿no? Y así se dormía, solamente así se dormía. Y recuerdo ese día, una noche, ya tarde, y me tocó a mí ir a su cuna y tomarla en mis brazos y comenzar a arrullarla para que se durmiera, ¿no? Y era ese momento, y ahí estaba yo, y de repente se durmió, ¿no? Y me frené y la vi. Y no me preguntes cómo, pero yo sabía: Dios, tú estás aquí. ¿Se entiende? O sea, no estoy hablando de un momento, no se abrió el cielo ni nada, ¿sabes? Pero fue una certeza, ¿no? De ver a mi hija en mis brazos y sentir, ¿no? Que Dios me había dado una herencia, que me había dado una esposa, que me había dado una familia. Y fue como recorrer mi vida hacia atrás y decir: Dios, no puede ser que tú me hayas traído hasta este momento y poder disfrutar de este momento. Y fue como una inundación en mi vida y decir: Dios está aquí, Dios está aquí. Y ese es el momento que Josué está viviendo. Él está aquí y está frente a él. Ahora, lo más increíble, uno de los versículos favoritos de mi esposa es Mateo capítulo 28, el versículo 20. Es cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos y de repente les dice estas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Esta es una promesa para nosotros, para los que hemos creído, para sus discípulos. Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos vivieron esto porque vivieron con Jesús durante 3 años, y de repente Jesús dice: me voy, y a donde yo voy no me puedes seguir, pero les enviaré mi espíritu y habitará en ustedes. Y de esa manera el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él ha hecho, y es algo que tengo que recordar, ¿no? Es algo increíble cómo Dios planea todas las cosas. Escuchar a Fabiola hace unos momentos decir eso, como Dios le estaba mostrando: yo estoy aquí, ¿no? Y eran situaciones muy sencillas, ¿no? Pero que reflejaban eso: Dios está aquí, ¿no? ¿Sabías que Dios está aquí? Entonces es increíble. Su palabra dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Él está aquí, ¿no? Pero no solamente eso, si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros nos vamos, partimos a nuestros hogares y Él va con nosotros. Y puedes decir: Dios está aquí, ¿no? Mira lo que dice en Isaías capítulo 41, en el versículo 10, un texto que algunos han memorizado y que sería bueno memorizar, ¿no? Como uno de estos versículos para recordar, ¿no? Porque dice así, Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso es escuchar de Dios esto. Sabes, no temas, yo estoy contigo. ¿Y sabes cuándo te ayudaré? Siempre. ¿Sabes cuándo te sustentaré? Siempre. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Qué increíble. Ese es el momento que Josué está viviendo. Ha escuchado, yo estaré contigo. Ha recibido oración, que Dios esté contigo. El reporte que trajeron los espías es: los enemigos saben que Dios está con nosotros. Pero ha llegado el momento de saber: aquí está, aquí está. Ahora, la descripción de esta escena, verso 13 al 15, pues no me describe que hubiera otras personas ahí, sino solamente me describe a Josué y este encuentro que tiene. Por lo tanto, pienso que estaba a solas. Y lo primero que ve es un hombre, un varón con una espada desenvainada, ¿no? Por lo tanto, entiendo una cosa: no está la espada guardada, sino afuera, listo como si fuera a atacar, ¿no? Y de repente ves a Josué acercándose a él y preguntándole, número uno, qué valiente Josué, ¿no? Porque estás viendo a un hombre con una espada afuera, ¿no? Dices, ok, o sea, y la pregunta que le hace es cierta, pero me resulta valiente. No fue, oigan, vengan, no, aquí hay un hombre con una espada desenvainada, sino que él mismo se acerca y le pregunta: ¿estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? Sin duda resalto su valentía, ¿no? Pero también la pregunta es muy justa. Si ves a un hombre cuando estás metiendo al pueblo y estás ahora ya ahí y estás frente a Jericó, porque esto todo sucede cerca de Jericó, ¿no? Y de repente aparece este hombre, ¿no? Tienes que preguntarle: ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? ¿No? ¿Estás a favor o estás en contra? O sea, estar con nosotros significaba estar con el pueblo de Israel, ¿no? Y por lo tanto estar con el Dios de Israel. Estar en contra significaría no estar en contra del pueblo de Dios y del Dios del pueblo, ¿no?, de Israel. Así es que era una pregunta justa: ¿en qué posición estás?, ¿no? Y nos encanta esas cosas, ¿no? Porque todos tenemos un equipo de fútbol favorito y no sé qué. Entonces, ¿a quién le vas?, ¿no? Te paras enfrente de una televisión y te preguntan, y está un partido y te preguntan: ¿a quién le vas?, ¿no? O sea, ¿estás con estos o estás con los otros?, ¿no? Y aquí está Josué. Y de repente la respuesta resalta, porque lo primero que dice es no. Y dices, bueno, ¿estás con uno o estás con otro? No. Dices, ¿qué tipo de respuesta es esa? ¿Estás a favor o estás en contra? No. Porque su respuesta va más allá de estar a favor o estar en contra, ¿no? Su respuesta de repente me mostraría un poco que la pregunta no es ¿estás con nosotros, estás contra nosotros?, sino más bien está regresando la pregunta: ¿tú con quién estás? Porque yo soy el príncipe del ejército de Jehová. O sea, no es tanto que me preguntes a mí, o sea, como este príncipe, cuestionando, no es tanto que me preguntes a mí con quién estoy, sino más bien tú, Josué, con quién estás. Porque yo soy el príncipe del ejército de Jehová, ¿no? Y he venido como tal, como el príncipe del ejército de Jehová. Su respuesta prácticamente es: soy el Señor. Josué, soy el Señor. Eso es lo que yo soy. Y cuando se da cuenta que es el Señor, ¿qué hace Josué? Se postra y se humilla y adora. Y eso es lo que vemos ahí en el final del versículo 14. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, ¿no? Y es que cuando te das cuenta, cuando llega ese momento y cuando dices Dios está aquí, no queda otra cosa que hacer. Me hace recordar algunas historias, por ejemplo la de Pedro. En Lucas capítulo 5, el Señor Jesús le pide la barca a Pedro para enseñar desde ese lugar. Habían pasado toda la noche pescando y no encontraron nada, no pescaron nada, no sacaron nada del mar. Y de repente Jesús se acerca a la orilla y le pide la barca para enseñar, y comienza a enseñar desde ahí. Y cuando termina la enseñanza le dice a Pedro: boga mar adentro y echa las redes, ¿no? Y Pedro está escéptico, dice: Señor, o sea, toda la noche hemos estado pescando y no sacamos nada. Pero le dice: pero bueno, en tu nombre voy a echar las redes.
Y entonces boga mar adentro, ¿no? Y cuando está ahí, echa las redes, ¿no? Y de repente es algo sorprendente. Algunos le llaman, es más, en mi Biblia esta escena se le llama la pesca milagrosa. Es tan grande la cantidad de peces que sacan, que tienen que llamarle a otras barcas y decirles, vengan a ayudarnos, son demasiados peces. Y estando en ese momento, dice en Lucas 5, verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es el momento en que Pedro se da cuenta, este es el Señor, es Él, Señor. Es el momento en que ve su poder y ve su grandeza. Y al ver su grandeza no queda otra cosa más que postrarse con el rostro en el piso. Y lo que dice Pedro es sorprendente, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es como decir, aquí estoy, sé que tú estás aquí y no debería de estar aquí, pero no tengo a dónde más ir. Porque ¿a dónde iría? Apártate de mí, soy un hombre pecador. Y dice en el verso 9 que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es el momento en que se dan cuenta, es Dios, aquí está. Y Josué así está. Se acerca con este hombre y le pregunta, ¿de quién eres? ¿No? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y cuando él habla, se da cuenta, Dios está aquí. Me habían dicho que iba a estar conmigo, habían orado que estuviera conmigo, pero Dios está aquí. Este es el momento, Dios está aquí y no queda otra cosa más que postrarse y adorar. Otro momento así es cuando Jacob el engañador, ¿no? Jacob el engañador acaba de engañar a su padre, engañar a Esaú, robó la bendición que su padre quería darle a Esaú y su madre le dice, ¿sabes qué? Vete hasta que se le pase el enojo a tu hermano, ¿no? Y no se le pasó por años, ¿no? El enojo, ¿no? Pasaron 20 años y Esaú seguía igual de enojado, ¿no? Y cuando se va, ¿no? Llega un momento en que tiene que descansar en un lugar llamado Betel. Y estando en ese lugar, dice que tomó una piedra y recostó su cabeza y se durmió. Y en el sueño tuvo una visión de una escalera que tocaba la tierra y que llegaba hasta el cielo, y en la parte alta del cielo, ahí estaba Dios. Y ángeles que subían y bajaban por esta escalera. La historia está en Génesis capítulo 28. Mira lo que dice Jacob cuando se da cuenta del lugar en donde está. En Génesis capítulo 28, en el verso 10, ¿no? Empieza a describir la escena, ¿no? Y cuando en el verso 16 dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y es por eso que le pone a este lugar Betel, que significa casa de Dios. Eso es lo que significa casa de Dios. Y es el momento en que Jacob se da cuenta, Dios está aquí. Dios está aquí. Y cuán terrible es este lugar. Ahora te acabo de describir a dos hombres y ahora también a Josué teniendo un encuentro así. Uno era Pedro, y conoces a Pedro. Terco, testarudo, ¿no? Todo impulsivo, no espera nada, él hace las cosas como él quiere, no trata de convencer a Jesús que no vaya a la cruz, ¿no? Y todas estas cosas. Y a lo mejor tú te identificas con él y dices, ese soy yo. ¿Sabes? Aún a Pedro Dios se mostró que ahí estaba él. Le mostró que Dios estaba ahí. Y Jacob es un engañador, y a lo mejor estás el día de hoy acá y has sido un engañador de plano. Y tu vida es una vida llena de mentiras, ¿no? Y dices, pero a mí, ¿cómo se me podría revelar Dios? Pero ahí está Jacob y Dios revelándose a su vida. ¿Sabes? No tengas miedo, Dios puede revelarse el día de hoy a tu vida y decirte, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y ahí está Josué ahora, teniendo este encuentro, y le dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Y me encanta esto porque ¿a qué Dios le ha llamado a Josué a hacer? Pues conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿quién iba a dirigir el ejército? Josué. Y es como si le dijera, ¿sabes?
quítate de ahí, Josué, ese es mi puesto. No eres tú el príncipe del ejército de Jehová, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y lo único que logra hacer Josué es caer de rodillas y postrarse. Tiene un encuentro personal con él. Hace unos momentos dije, todos enfrentamos batallas, todos esta semana tendremos algo que enfrentar. Y Jericó era una gran ciudad, y a lo mejor esta semana Dios te va a permitir librar una gran batalla. Pero qué mejor que antes de llegar a Jericó, o incluso antes de que Dios revele los planes con Jericó y cómo va a conquistarlos, tener un encuentro personal con Dios. ¿Sabes? Tiene que llegar ese momento en el que te tienes que asegurar de venir a Él solo, sin nadie a tu alrededor, en oración y buscándole en su palabra, y que Él pueda mostrarte, yo estoy aquí, y que la única alternativa que te toque a ti o que puedas hacer es postrarte ante Él y adorarle y rendirte y decir, Señor, ¿sabes? Una de las primeras cosas que aprendí siendo creyente, y una manera en la que entendí lo que tenía que hacer para cederle mi lugar a Dios, era la imagen de este trono, ¿no? En donde el trono está sentado, en el trono el rey, el que manda, ¿no? Y recuerdo que me decían, recién convertido, ¿sabes? Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, cuando tú no tienes a Jesucristo como Señor, ¿quién es el que está sentado en ese trono? Pues tú. Tú estás sentado en ese trono mandando, dirigiendo, o sea, todo circula alrededor de ti, pero lo que tienes que hacer es pararte de ese trono y dejar que sea Dios el que tome ese lugar, el trono. Y sabes, así es. En ese encuentro personal que tengas cada mañana, dile al Señor, Señor, no quiero estar yo en el trono, no quiero yo dirigir mi vida, no quiero yo ser el que manda, quiero que seas tú el que mande. Apártate de mí, soy un hombre pecador. No tengo a dónde ir, Señor. Por eso me rindo completamente a ti. Y es lo que dice Pablo, que es lo más lógico a hacer: presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Un holocausto vivo. Es venir ante Él y quemarlo todo y decirle, todo es tuyo. Y es precisamente eso lo que tengo que hacer. Venir a un encuentro personal con el Señor, porque cada día voy a librar una batalla y no sabes de qué nivel será la batalla, pero que en ese momento Dios te inunde con la realidad: Él está ahí, Dios está aquí, y te postres y le digas, Señor, todo es tuyo. Y entonces Josué le dice, ¿te fijas la pregunta que le hace? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, ¿qué hago? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y qué buena pregunta, me encanta, porque Josué reconoce, tú eres mi Señor, yo solamente soy tu siervo. Reconoce el lugar que Dios tiene y reconoce el lugar que Él tiene. ¿Has reconocido el lugar que tienes? ¿Has reconocido el lugar que Dios tiene en tu vida? Es lo mismo que le sucedió a Pablo, ¿recuerdas? Camino a Damasco, tiene un encuentro con Dios, y teniendo este encuentro con Dios, él hace dos preguntas nada más. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Jericó, dice en el versículo 1 del capítulo 6, estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Era una fortaleza imposible de vencer. Imposible de vencer en sus fuerzas. Sabes, hay muchas batallas que has estado librando en tus fuerzas y son imposibles de vencer. Y la única manera de poder conquistar quizás esa área en tu vida que no le has entregado al Señor, quizás una tentación con la que luchas todo el tiempo, quizás una falta de perdón por lo que a lo mejor sufriste en el pasado. Sabes, muchas veces nosotros nos armamos nuestras mismas murallas, ¿no? Para que nadie entre y nadie salga, ¿no? Y cuando empiezan a tocar ciertos temas, tú lo que haces es construir más arriba tu barda, ¿no? Y dices, que no me vean aquí, ¿no? Y de repente ya nadie entra ni nadie sale. Pero Dios
está mostrándole a Josué: aquí estoy. Y la pregunta de Josué es tan clara: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Y eso es lo que tienes que venir a hacer cada mañana, venir a decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y lo que le responde el príncipe del ejército de Jehová es sorprendente. Él le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Ahora, quiero pensar una cosa. Esto no está descrito en esta escena, pero creo que podemos llegar a una conclusión como esta. Y dije hace unos momentos que Josué meditaba en la palabra y leía la palabra. Y sabes, Dios sabe en qué lugar estás en la Biblia leyendo, ¿no? O sea, porque a lo mejor piensas y dices: no, esto no era para mí. O sea, no entiendo nada, no sé por qué me tocó una gran genealogía. Y vas por la genealogía y son 3 capítulos de genealogía. Y dices: no, o sea, y sabes, Dios sabe que estás en esa porción. Es el aliento de Dios para tu vida en ese momento, esa porción. Porque lo sé, porque hay momentos en la Biblia que vislumbro eso, ¿no? Natanael se acerca al Señor y el Señor le dice: aquí está un israelita en el que no hay engaño, ¿no? Y le dice una escena y él lo único que hace es caer caer rendido delante de Jesús. Y lo que entiendo es que Jesús le reveló lo que estaba leyendo. Y yo creo que Josué estaba leyendo una porción, el momento en el que Dios llama a Moisés. ¿Recuerdas ese momento? Cuando Moisés es llamado por Dios, Moisés no quiere nada. O sea, él está cuidando ovejas nada más. Pero de repente sucede algo que sale por completo de la rutina. Una zarza está ardiendo y no se está consumiendo. Y es lo más lógico que una zarza se consuma, pero esta zarza arde y no se consume. Y Moisés lo ve desde lejos y dice: me voy a acercar porque esto es algo extraño. Y dice que de en medio de la llama de fuego, entonces Dios le habló. Y lo que le dijo fue: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, ¿no? Y lo que hace Moisés es eso, quitarse el calzado, está frente a la santidad de Dios, ¿no? Y entonces Dios tiene un diálogo con él y le da instrucciones y demás a Moisés. Y yo creo que Josué estaba leyendo esa porción, quizás esa mañana. Y cuando tiene este encuentro con Dios, Dios le dice: quítate el calzado. Es como decir, mira, acompáñame a Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6, porque lo que le dice Dios en ese mismo instante es tan revelador para lo que está sucediendo en la vida de Josué en este momento. Éxodo capítulo 3, verso 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar, dice, a Dios. ¿Sabes? O sea, imagínate que esa mañana Josué estaba meditando en esto, ¿sabes? Y estaba leyendo y diciendo: ok, o sea, ya cruzamos, ¿no? O sea, ya cruzamos. Ya el pueblo, ¿no?, se ha rendido a ti. Ya celebramos la Pascua, ¿no? Y ahora estoy frente a Jericó, pero Señor, esto es muy grande. Y estando cerca de Jericó sucede este momento. Y me imagino a Josué incluso preguntando o pensando: o sea, tú estás aquí en realidad, o sea, porque sin ti esto es imposible, ¿no? Y entonces Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, estás en un lugar santo, ¿no? Y habiendo leído quizás esa mañana, mira cómo Dios se acercó a Moisés y cómo le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y me pregunto si Josué por un momento estuviera preguntándose si yo tuviera una confirmación de que tú eres ese Dios. Y solo las palabras: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, es una vez más una muestra de: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ahora me sorprende: quítate el calzado. El lugar en el que estás es santo. Y habla de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es apartado, ¿no? Eso es lo que significa santidad o santo: apartado para Dios, apartado para sus propósitos.
Y es lo que Moisés estaba sucediendo en su vida. Dios lo estaba apartando ahora. Ahora ya no vas a cuidar ovejas, ahora vas a pastorear otras ovejas y más tercas que las que estás pastoreando ahorita. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Y yo te estoy apartando para eso. Te estoy apartando para eso, ¿no? Y aquí Josué está sucediendo exactamente lo mismo. Te estoy apartando para librar esta batalla. Vas a ir conmigo y yo voy a ir a estar contigo. Y sabes, cada mañana cuando vengo a su palabra es pensar una cosa. Jesús dijo a su Padre orando por nosotros: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando yo tengo este encuentro con el Señor, tengo un encuentro con el Señor. No estoy leyendo solamente la Biblia, estoy teniendo un encuentro con el Dios de la Biblia. Y cuando yo estoy leyendo su palabra y le digo: Señor, ¿qué dice? ¿Qué dices tú a tu siervo? Es Dios apartándome para Él. Enfrentaré una batalla, pero Dios está conmigo. Mira lo que dice en Josué capítulo 6, verso 2. Después de decirnos que Jericó estaba cerrada y que era imposible, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y quise leer este versículo porque hay tantas cosas que Dios nos ha dado ya. Y quizás esa batalla que estás librando, ¿no? A lo mejor con el temor, con el miedo, ¿no? Con la duda, con la incredulidad, no sé, con lo que tú estés enfrentando, con el orgullo, con la soberbia. ¿Sabes? La Biblia me dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es una realidad. Jesucristo venció todo pecado y venció a la muerte, consecuencia del pecado, en la cruz del Calvario. Y Él, como victorioso, abrió su boca y dijo: consumado es, pagado por completo. Y quizás tú y yo no nos hemos dado cuenta que Él ya nos lo ha entregado todo. Es más, el mismo Dios dice: si Dios no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo creo que no hay casualidad, no. O sea, podría tener una mejor ilustración que lo que sucedió justo hace unos momentos, Fabiola contándonos el testimonio. ¿Podría haber una ilustración mejor? ¿No podría haber una ilustración mejor? ¿Sabes? Dios está contigo. No tengas temor ni miedo a enfrentar las batallas de esta semana. Y dices: pero sí, pero es que toda esta semana he estado batallando con eso y estoy derrotado. Sí, pero tienes un Salvador que es victorioso y que ha vencido. Y a lo mejor has estado enfrentando estas batallas en tu carne, con tus fuerzas, pero es el momento de ir y enfrentar esta batalla ahora de la mano del Señor. Y que cada mañana vengas a tener un encuentro con Él, con su palabra, y que Dios te revele: yo estoy contigo. Y que aun cuando lo que esté frente a ti, nadie sale, nadie entra y sea tan grande, puedas escuchar de Dios: pero yo ya lo entregué a ti, ya lo entregué en tus manos. Sabes, Dios en Josué capítulo 6, veremos la próxima semana, le va a dar instrucciones bien extrañas a Josué acerca de cómo conquistar Jericó, ¿no? O sea, instrucciones muy raras: dar una vuelta cada día y luego el último día dar 7 vueltas y simplemente gritar y los muros se van a caer. Y dices: ¿en serio? Eso está muy raro. Pero ¿qué hizo Josué? Lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía de quién provenía. Si Dios te revela: yo estoy contigo, lo que te pida, incluso cuando suene dices: no puede ser, ¿en serio me está pidiendo eso? Vas a decir: claro, eso es lo que me está pidiendo y eso es lo que voy a hacer, porque tú estás conmigo, y verás la victoria y la salvación. Muchos de nosotros libramos batallas muy grandes justo cuando comenzamos a creer en el Señor Jesús. Y a lo mejor ese es tu caso: estás recién convertido, recién le entregaste tu vida a Cristo, tienes poco de venir acá, ¿no? Dios quiere librarte de grandes batallas justo entrando a una nueva vida con Él. O sea, si había una ciudad difícil de conquistar, era Jericó. Y el conquistar esta ciudad iba a hacer que ellos pudieran conquistar otras ciudades. Es más,
les iba a causar tanta seguridad en sí mismos que van a enfrentar otra ciudad y van a ser derrotados, pero lo que implica es que salieron de ahí sabiendo Dios está con nosotros, ¿no? Y a lo mejor Dios quiere librarte, ya sea de algo muy grande, a lo mejor falta de perdón a tus padres o a tus hermanos, o una desconfianza total que ha llevado a tu matrimonio a estar como está el día de hoy. Y Dios quiere librarte de esa batalla y darte el día de hoy la victoria. Pero necesitas entender, Dios está aquí. Dios quiere que hagas lo mismo que hizo Josué. El lugar donde estás es santo, quítate el calzado de tus pies. ¿Te fijas lo que dice al final del versículo 15? Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Que esta semana podamos venir a su palabra día con día para que Él nos aparte, Él nos separe y podamos enfrentar la batalla que tengamos en esta semana de su mano. Estoy seguro que Fabiola no pensó que iba a suceder eso ese día. Estoy segurísimo, ¿verdad? Y mira cómo Dios le dio la victoria. Sabes, así mismo, tú no sabes qué vas a enfrentar esta semana. Ven a Él, búscale a Él y que Él te revele: yo estoy aquí contigo, y puedas enfrentar esa batalla y puedas ver la victoria de Dios en tu vida.